En el Corazón de la Palabra, Reflexiones de Padre José María, SCTJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario. Llamado a construir su reino. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús envía a los 2 en misión. Son enviados de 2 en 2 y reciben poder sobre los espíritus inmundos. Les manda que no lleven nada para el camino excepto un bastón, ni pan, ni mochila, ni dinero, ni siquiera una segunda túnica. A lo largo del Evangelio de San Marcos, los apóstoles han sido testigos de cómo Jesús hizo lo imposible. Sanó a los enfermos, expulsó demonios e incluso resucitó a los muertos. Ahora, por su autoridad, se les confía la misión de extender su reino. Hermanos y hermanas, ¿qué experimentaron los apóstoles en ese momento? Quizás tenían miedo, o se llenaban de asombro, o tal vez sintieron lo que nosotros podemos sentir, indignidad. Hermanos y hermanas, el Señor nos llama a participar en la construcción de su reino, ya sea que estemos llamados a formar una familia, abrazar el sacerdocio o la vida religiosa, o asumir una nueva misión. Podemos sentir que está más allá de nuestras capacidades. Pero Jesús conoce a nosotros y conoce nuestras debilidades y todavía nos elige y nos llama a depender no de nuestras fuerzas, no de lo que tenemos, sino solo de Él, de su palabra, los dones del Espíritu Santo y la presencia de Nuestra Señora. Jesús nos instruirá, nos guiará y obrará a través de nosotros. Hermanos y hermanas, Jesús nos invita a construir su reino. Poniendo nuestra confianza totalmente en Él, anunciemos a Cristo a cada corazón. Escuchemos las palabras de Madre Della. La civilización del amor se construye con nuestras oraciones, nuestra apertura al sacrificio y dentro de cada corazón que tome la decisión de amar hasta las últimas consecuencias. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.